Solo están agregándose más compañeros, ¿oyeron? Disculpen. Bueno, excelente. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. No sin antes recordarles que el día de mañana tenemos el examen, ¿verdad? Para que no se los olvide y que puedan llegar a la universidad. El examen es de 6 a 7. ¿Ok? También les recuerdo que tienen hasta el día de mañana para presentar el trabajo, los que no lo han presentado. ¿A qué horas vence la entrega? Hasta las 11:59 de la noche. Por favor, para que no lo olviden. Y voy a entonces compartir pantalla para que podamos iniciar con el día de hoy. Y el día de hoy nos toca ver el registro público. Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, el registro público es una institución jurídica fundamental en los sistemas de derecho civil y de propiedad. Su función principal es dar seguridad a los derechos que se inscriben en él, permitiendo que los actos jurídicos relacionados con bienes inmuebles, personas y derechos sean oponibles a terceros. A continuación les voy a ofrecer una explicación completa sobre el registro público, sus antecedentes, definiciones, fundamentos legales, ámbito de aplicación, libros que lo integran, actos y procedimiento registral. Bueno, para hablar de cualquier tema jurídico, ustedes saben perfectamente que debemos de iniciar con los antecedentes. Y en este caso vamos a hablar sobre los antecedentes de registro público. Los antecedentes de registro públicos se remontan a la Edad Media, cuando surgen las primeras instituciones encargadas de registrar actos jurídicos en Europa. ¿Se recuerdan lo que vimos en las clases anteriores? Ahí es donde entonces se toma de relevancia cómo se crearon los registros anteriormente en Europa y ahí es donde empiezan a tomar ideas para la creación del registro público aquí. Su origen está en la necesidad de ¿qué? De asegurar las transacciones comerciales y de bienes, como propiedades y derechos. En el derecho romano ya existen formas rudimentarias de registro de ciertos actos, aunque los registros, tal como los entendemos hoy, comenzaron a consolidarse en el siglo XIX. En el contexto de América Latina, el registro público comenzó a formar en el siglo XIX, impulsado por la necesidad de ¿qué? De garantizar seguridad jurídica sobre la propiedad y las transacciones comerciales, especialmente después de las luchas por la independencia. En Guatemala, el registro público tiene una historia que se remonta a la época colonial, pero fue con la independencia y las reformas legales del siglo XIX cuando se consolidaron las bases del sistema de registro moderno. Les voy a mencionar un poco sobre los antecedentes históricos de aquí de Guatemala, que es donde nos compete, para que podamos entender un poquito más claro cómo es que está funcionando hoy en día. ¿Qué habla la época colonial? La época colonial habla del siglo XVI al siglo XIX. Y durante ese tiempo no existía un sistema de registro público tal y cual lo conocemos el día de hoy. Sin embargo, la corona española estableció ciertos mecanismos rudimentarios para registrar documentos relacionados con la propiedad, principalmente para asegurar el cumplimiento de las leyes sobre la tierra y la propiedad. En esa época, entonces,
los actos de compra-venta, testamentos y otros documentos se inscribían y validaban a través de las notarías, que se recuerdan que fue lo que vimos en clases anteriores, que estas notarías entonces vienen con el registro español. Y por ejemplo, eran las escrituras que hacían los notarios de esa época, el cual entonces la inscribían, pero en ese momento no existía un registro centralizado para la publicidad de estos actos. La información sobre las propiedades entonces en esa época era era gestionada principalmente por los notarios públicos y las autoridades locales. Pero ¿qué es lo que sucede con la independencia de 1821? Entonces, la creación de la República Federal Centroamericana se comenzaron a sentar las bases, pero ¿qué? Para un sistema jurídico más estructurado. Entonces, estas bases, las primeras décadas de la independencia no existía y no existió ningún sistema formalizado de registro de propiedades y la regulación de la propiedad, entonces continuaba bajo los principios coloniales. Sin embargo, se dio la necesidad que se crearan el registro público de la propiedad inmueble. ¿Eso cuándo fue? En 1860. Y la verdadera transformación del sistema registral de Guatemala comenzó a cuando existió la primera ley de registro de la propiedad inmueble, que se promulgó en 1860. Y esto fue el hito histórico, pues creó entonces el registro de la propiedad, institucionalizado el registro de los bienes inmuebles en un sistema organizado. Este registro, como ustedes saben, fue fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los bienes. La ley entonces de 1860 estableció la inscripción como requisito fundamental para que los actos jurídicos relacionados con los bienes inmuebles pudieran entonces ser oponibles a terceros. Y así comenzó a consolidarse todo el derecho registral sobre los actos que afectaran a una propiedad y otros derechos reales sobre los bienes inmuebles. Pero entonces aquí iniciamos. ¿Y qué pasa? Con las reformas en el siglo XX, el sistema registral guatemalteco experimentó, ¿qué cosa? Diversas reformas, tanto en su organización como como las normas jurídicas que lo regían. Entre ellas, una de las más importantes fue la promulgación del Código Civil de Guatemala, que incorporó principios claves sobre los derechos reales, la propiedad y el procedimiento registral. Pero fue en la década de 1970 se llevaron a cabo reformas más detalladas y técnicas en el ámbito registral. El registro de la propiedad entonces se modernizó, permitiendo una gestión más eficiente de los registros y la creación de un sistema centralizado, que es el que conocemos al día de hoy, para la inscripción de ¿qué? De derechos sobre bienes inmuebles, como la propiedad, hipotecas, servidumbres, entre otros. Entonces, luego de esto, ¿qué surge? Ley General de Registro de la Propiedad. ¿Esto cuándo se da? En 1989. Y algunos ya estábamos en esa época, ya estábamos vivos. Y es entonces cuando una normativa se crea para que el sistema registral moderno de Guatemala se establezca bajo las leyes y reglas y procedimientos de registro que obliga a los actos jurídicos de los bienes inmuebles, como la inscripción obligatoria, la oponibilidad a estos actos registrados y el principio de publicidad registral. Entonces, luego, ¿qué es lo que sucede en Guatemala? La Ley General de Registro de la Propiedad
también establece el procedimiento para la inscripción de actos, la organización de los libros, que es donde conocemos, que son esos libros registrales grandotes, los que han ido al registro de la propiedad, que los han visto, que ya todo lo han intentado pasar electrónico, pero hay muchos libros que todavía hay que irlos a buscar ahí y están escritos a mano. Claro, la letra del que inscribía antes era muy bonita y créanme que se entiende muy bien. Luego fueron cambiando unos factores, ¿verdad? Pero esos libros al día de hoy todavía existen. Entonces, debemos de tener en consideración que para ese momento, entonces, esos libros contribuyeron enormemente para las inscripciones. Pero luego ya nos modernizamos, como todos al día de hoy. Y entonces se inició la digitalización de los expedientes. Esa digitalización que es, que a los que han ido, automáticamente nosotros como abogados nos dan unos permisos específicos para que desde la comodidad que tengamos de la casa podamos hacer solicitudes y ver cosas que están inscritas registralmente sin necesidad de ir al registro. Pero eso entonces se da por la necesidad de que se modernice todo el sistema para que puedan entonces de alguna manera poder trabajar y aún más darle la seguridad jurídica que se necesita. Y al día de hoy, como ustedes lo pudieron observar o lo están observando en el trabajo que están realizando, ahora permite nuevas tecnologías definitivamente y entre estas está la inscripción electrónica, que es importante que la conozcan en su momento en notariado, si no la han visto la van a ver y van a darse cuenta que es lo que funciona hoy en día. Entonces, debemos de tomar en consideración que al día de hoy el registro público, se le llamaba así, que es entonces donde nosotros registramos nuestra propiedad. Pero debemos de tener claro también que antes del registro público hubo otros nombres, digamos, que se les dieron y que pertenecen al registro público. ¿Por qué? Porque el registro público, ya hablamos que es una institución encargada de la inscripción de actos y derechos, y de las cuales tenemos que tener definiciones clave, como cuáles, como el registro, como la inscripción, como la publicación. ¿Y qué es el registro? El registro no es más que un acto formal de inscribir o anotar un documento en un registro oficial. Eso es general. La inscripción es otra definición que debemos de tener, claro, para un registro, que es el acto de hacer constar en el registro público de un derecho un acto jurídico por voluntad de las partes. La publicación. La publicación es el conocimiento general que tienen los ciudadanos sobre los actos y derechos inscritos en el registro público. Pero me dicen, ¿cuál es la finalidad entonces de un registro público? Es dar seguridad jurídica, garantizar derechos y asegurar que los actos jurídicos sean conocidos y oponibles frente a terceros. ¿Ya vieron cómo va funcionando entonces todo esto de registro? Pero me van a preguntar, ¿y cuál es el fundamento legal para que este registro funcione? El fundamento de registro público principalmente, como ustedes saben, en la legislación nacional. ¿Por qué? Porque regula las propiedades, derechos y obligaciones relacionadas con todos los bienes inmuebles y de las personas. Sabemos que cada país tiene su legislación, pero en Guatemala, por ejemplo, el registro público está regularmente o principalmente regulado por el Código Civil, por la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil y algunas, bueno, mejor dicho, otras muchas normas específicas que se establecen las reglas y procedimientos para la inscripción de actos jurídicos, tanto que
Pueden haber requisitos fundamentales para la celebración de un negocio o un acto dentro de una ley, pero el Registro General de la Propiedad tiene sus propios requisitos para poder incluirlos y poder inscribir cada uno de los inmuebles. Por eso, en su momento, yo les pedí la investigación porque es donde, como les dije la anterior clase, es donde más van a pasar el tiempo los que van a estar procurando algo de notariado, porque aquí es donde conocemos mucha información. Pero entonces también tenemos que conocer el ámbito de aplicación de registro de la público. ¿Por qué? Porque abarca todos los actos jurídicos que involucran derechos de bienes inmuebles, personas, empresas, hipotecas, servidumbres, testamentos, entre otros. Imagínense que nos pusiéramos a ver cada uno de estos en esta clase, no nos va a dar tiempo jamás. Entonces, por eso mi intención es que vayan conociendo poco a poco ciertas finalidades, principios, por supuesto, fundamentos, aplicaciones del registro público, que es el que nosotros tenemos hoy por hoy. Dentro de los ámbitos de aplicación que se tiene de nuestro registro público tenemos los bienes inmuebles, las personas jurídicas, los derechos sobre bienes muebles y actos civiles y mercantiles, como las hipotecas. Por eso es importante que ustedes, como futuros profesionales del derecho, puedan tener dentro de sus conocimientos toda esta jerga que en algún momento les va a servir. ¿Por qué? Porque definitivamente deben de conocer que hay actos civiles y mercantiles y derivado de que hay distinción entre los dos, hay también registros civiles y mercantiles. Y cada uno tiene su fundamento y cada uno tiene qué es y qué no pueden inscribir dentro de ellos. Debemos de conocer también los libros que integran el registro público. ¿Por qué? Porque los libros que lo integran son todos aquellos relacionados con las inscripciones de bienes inmuebles que van relacionados con propiedades que tengan usufructos, algunas hipotecas, servidumbres. Entonces, cuando puedan, les recomiendo de verdad, si no han ido al registro de la propiedad, vayan a consultar la finca Fiolo, el libro de donde viven ustedes, para ver el historial, para ver quién ha sido responsable, quién, cómo se creó la finca, si desmembraron una finca matriz, si en algún momento tuvieron algún inconveniente. Eso es la historia. Entonces, se los recomiendo, ahí sí que es criterio de cada uno, ir a investigar la finca, folio y libro de cada una de sus propiedades, para entonces saber cómo es que se maneja. Les cobran si les cobran, pero eso les va a servir a ustedes para saber en algún futuro qué pueden hacer con la propiedad y poder entonces apoyar a su mamá, a su papá, a sus tíos, con la persona que vivan, referente a cómo deben de trabajar en algún momento si tuvieran algún inconveniente. Pero eso es empezarse a preparar. Porque si alguien tiene algún inconveniente con alguna finca y está recibiendo o va a recibir un curso relacionado a eso, ahora es cuando entonces pueden preguntarle, licenciado, fíjese que aquí tengo un inconveniente, hay una hipoteca y la hipoteca no nos deja, ¿qué significa eso? Y ahí entonces ustedes sin necesidad de decirle al catedrático, el catedrático les va dando respuestas, ustedes van tomando nota, van aprendiendo y van a poder entonces entender cuáles son las figuras jurídicas que tiene cada uno de los bienes. Igual, les recomiendo, si trabaja en una empresa, conocer la empresa. Ustedes pueden ir a preguntar cómo se creó esa empresa, quiénes fueron sus dueños. Los registros son públicos, pero es importante que ustedes tengan ese conocimiento, más que todo por ustedes, porque digamos, dónde trabajan les puede o no puede importar en algún momento, pero sí les puede importar qué información es la que pueden obtener inmediatamente, qué información se requiere algún permiso especial, qué información no tienen registrada, cómo saben quién sí puede firmar y quién no puede firmar algún cheque.
Cuando nos pagan, ¿por qué nos pueden pagar? Si están en una empresa, hay algún representante que firma, hay algún contador que les da esa apertura. Entonces les recomiendo que para su mañana, de alguna manera, puedan entonces ir a investigar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes van a estar, pero del otro lado, les van a preguntar, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer? Entonces tienen que tener claros los libros que lo integran, porque si hay libro de propiedad, tiene que haber también libro de hipotecas. También tiene que haber un libro de personas jurídicas, libro de testamentos, libro de los contratos, libro de la propiedad. ¿Pero por qué? Como ustedes saben y hemos visto, ahora todo es electrónico, la mayoría. Entonces, el libro de hipotecas no quiere decir que les van a decir, miren, aquí hay un libro específico de hipotecas. No, únicamente que hay unificada la información en el cual dice si tiene hipotecas un bien inmueble. Si fue adquirida por un testamento, ahí lo dicen las propiedades. Y ahí están las justificaciones. Y dice, esta propiedad fue inscrita bajo la escritura número tal y tal, del notario tal y tal, del cual ustedes pueden ir a consultar en el registro para ver quién fue el notario. El notario a veces lo ponen, a veces no, dependiendo. Pero todo eso, si se dan cuenta, es una línea de investigación que ustedes al momento que un cliente les vaya a decir, miren, yo quiero vender esta propiedad, quiero saber si no tiene ningún problema, ustedes deben de hacer toda esa investigación. ¿Y cómo lo hacen? Yendo a los registros de cada uno de los registros que contengan información que les pueda servir. Porque les comento como experiencia propia, ir solo al registro de la propiedad no es suficiente. El registro de la propiedad, claro, es donde está la mayor información, pero si tienen una hipoteca y saben de qué banco, también pueden ir al banco. Claro, es un poco más burocrático, pero pueden investigar, pueden saber, al mismo cliente le pueden pedir que vaya a averiguar información. ¿Por qué? Porque es importante darle certeza jurídica a la validez de cada instrumento que ustedes van a otorgar. Pero eso no es solo con una pequeña investigación. Si se dan cuenta que hay una gran línea. Imagínense que se adquirió por un testamento. Ustedes deberían de ir a averiguar este testamento. ¿Fue abierto, cerrado? ¿Se otorgó, no se otorgó? ¿Cumplió con las formalidades de ley? ¿Sí está en lo correcto de habérselo otorgado a tal persona? ¿Esa persona todavía vive? ¿Esa persona le correspondía? O sea, sí es una labor que se deben de poner a pensar de que ustedes como futuros profesionales deben entonces dar esa certeza. Y claro, aunque no nos guste hablar mucho de eso, también eso es trabajo que se puede en algún momento retribuir económicamente cuando ustedes hacen un trabajo correcto. Porque conozco mucha gente que, mira, me puedes investigar este bien inmueble. Solo le sacan lo de la información de registro de la propiedad, les cobran 100, 150 y ahí se quedan. Entonces, pero digamos, no tienen una certeza, no saben en realidad cómo está. Claro, le repito, va a depender de cada uno de ustedes qué tan propio quieran estar en su trabajo y poder certificar de que lo que están haciendo está con todos los requisitos de ley para que no tengan ningún problema. Ustedes no sé si han visto, en el trabajo se los coloqué que vieran cuáles son uno de los inconvenientes que hay dentro de las inscripciones. ¿Por qué? Porque muchas veces hay inscripciones de propiedades de notarios muertos. Pero ¿cómo saben eso? Porque van a los registros correspondientes a investigar. No porque digan, Josué Morales hizo escritura tal y tal, van a decir, bueno, como dice que él fue y como está en el registro de la propiedad, sí es válido. No, tienen que ir a ver si el notario estaba inscrito en esa época, si no tenía impedimentos, si fue todo bien, si está vivo o no está vivo, pedir todos esos.
documentos que a ustedes les puede servir. Si las firmas son o no son las correspondientes del notario. O sea, yo lo que quiero es que, como en toda la carrera, uno debe de ir aprendiendo todo lo que deben de tener definitivamente cuidado para cada uno de su trabajo. Y por eso deben de saber qué actos son inscribibles en los registros. Como les mencionaba la vez pasada, no van a poder inscribir ciertas cosas donde no correspondan. ¿Por qué? Porque no es en el registro, no van a ir a RENAP para inscribir un bien inmueble. Ya saben lo que se inscribe en RENAP. Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo poco a poco. Claro, yo entiendo, el día a día es cansado, es trabajoso, pero si no están las vías de internet, que ahora todas las páginas en su mayoría están muy bien realizadas y tienen mucha información que a ustedes les puede extraer. Pero a los que nos gusta más investigar eso de campo, de ir a ver cuál es la puerta, dónde tengo que ir, cómo son las personas, cómo tengo que tratar con esas personas, hasta eso debemos de aprender en el trabajo, cómo lidiar con ciertas personas, porque no todo es fácil. Pero si nosotros sabemos todos los actos y dónde son los registros donde los debemos de inscribir, no vamos a tener ningún problema. Cuando un procurador nos diga, Licky, ¿dónde queda ese registro? Ustedes van a poderle decir cuál es la dirección, qué camioneta tomar, cuántas cuadras caminar, dónde parquearse. Eso era lo que les mencionaba la vez pasada. Que la idea de esta cátedra es que ustedes puedan en algún momento tener un poco más de apertura hacia los registros, porque muchas veces solo estudiamos, así como yo entiendo, mi clase puede ser un poco tediosa porque es solo información, información, y no hay tanto, no hay tanta práctica, pero la práctica es la que deben de hacer ustedes el día a día. Ir, ¿será que es cierto lo que está diciendo el catedrático? Voy a ir al registro a ver qué se inscribe, a ver si es cierto que dan formularios. ¿Será que los formularios son gratis? ¿Será que los formularios cobran? ¿Será que los formularios los puedo llenar a mano? ¿Los puedo llenar a máquina de escribir? ¿Tiene que ser en computadora? ¿Qué pasa si arruino un formulario? ¿Debo de hacer otro? Ese tipo de cosas es lo que esta cátedra intenta que ustedes puedan en su momento empezar a trabajar. Pero también tienen que tener los requisitos elementales para un procedimiento registral. Como por ejemplo, cuando presentan un documento, ¿qué pasa con ese documento? Hacen la revisión para ver si es legal el acto que están haciendo. ¿Y qué es eso? Verificar que cumpla con los requisitos legales establecidos. ¿Y cómo ve eso? Con las leyes que rigen al acto jurídico que estén inscribiendo. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo funciona. También tenemos que saber en qué libro va a quedar inscrito, porque ya vieron que hay libros dentro, tomamos el registro de la propiedad como ejemplo, pero hay libros de propiedades terrestres, libros de propiedades que son aéreas, hay distintos tipos de libros que ustedes deben de conocer para saber en dónde va a estar inscrito. También deben de conocer si dan certificados por esas inscripciones, cuánto valen, cuál es el requisito, después de cuánto tiempo puedo pedir una certificación o puedo pedirla inmediata, debo de esperar algún requisito elemental, debo de esperar a que el registro anote dentro de sus libros. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo poco a poco para saber qué es lo que debemos de inscribir, dónde se inscriben los testamentos, dónde se van a dejar las escrituras públicas. Todos esos son registros. Claro, estamos mencionando uno de los más importantes. Vamos a ver demás registros, porque esa es la clase, ver los demás registros. Yo les voy a dar los objetos y todo, pero al final lo mejor va a ser que ustedes se presenten hacia ese registro y van a averiguar. Entonces, podemos decir que el registro público.
o los registros públicos nos van a dar seguridad una vez estén inscritos. Por favor, siempre deben de certificar eso. No solo por haber hecho una escritura, ya está inscrito. Debe de cobrar vigencia esa escritura. ¿Y cómo se cobra? Con la inscripción en cada uno de los registros. Porque si solo hacen una escritura de compraventa, pero no la inscriben, solo la dejan en el protocolo lo guardan, el protocolo, pasan años, pero ustedes nunca hicieron el trabajo de llevarlo a registro, esa persona que les pagó sus honorarios se va a ver afectada por haber hecho eso. Y entonces ahí es donde empiezan a haber complicaciones, porque entonces les van a decir qué notario fue el que lo hizo. Van con el notario, van a revisar si está o no está, van a ver si todavía lo pueden inscribir, si no hay otra persona que inscribió esa compraventa y así sucesivamente. Entonces, por favor, debemos de tener en consideración todo ese tipo de cosas. El día de hoy, después de ver el registro público, nos tocaba ver el registro general de la propiedad. Pero, como ya hicimos una investigación, el día de hoy vamos a terminar antes la clase, que va a ser en este momento, porque ya ustedes hicieron ese trabajo. Ya tienen entonces la información necesaria, para que entonces el día de mañana yo les pueda hacer una pregunta o varias preguntas de registro de propiedad y van a poder contestar sin ningún tipo de problemas, porque ya saben ciertas cosas de registro de la propiedad. Entonces, por mi parte, recuérdense siempre, por favor, de la asistencia, porque al final de cuentas se va a tomar en cuenta las personas que no están asistiendo a clases. Definitivamente ya no van a poder ganar o aprobar el curso y van a tener que en algún momento volverse a meter. Entonces les recomiendo recomendaciones para el día de mañana. Llevar, por favor, lapiceros. Se pueden reír, pero de verdad a veces en las carreras no llevan lapiceros y se les olvida y después no pueden escribir y empiezan, miren, ¿quién me presta un lapicero? Por favor, lleven lapicero. También, recomendación, el día de mañana yo empiezo a las 6 de la tarde. Si las personas por algún momento tienen algún inconveniente por llegar un poco tarde, yo ahí voy a estar y por supuesto tampoco voy a intentar, como vino más tarde, tiene menos tiempo, no. La idea siempre es apoyarles. Les he dicho desde el inicio que esta cátedra no quiere perjudicarlos en ningún momento. Yo ya estuve donde están ustedes. Créanme, y sé que es complejo eso de trabajar y estudiar y llegar, correr. Es algo así, de verdad bien cansado mentalmente y físicamente, entonces yo los entiendo, pero hagan todo el esfuerzo y eh, solo tengo una compañera que me habló sobre un inconveniente, después espero verlos a todos el día de mañana, por favor, para que no tengamos ningún problema y por el día de hoy entonces damos terminado la cátedra del día de hoy. Nos vemos mañana, primero Dios, para conocernos ya en persona. Ya les puse ahí en el Classroom en qué salón es que nos va a tocar, por favor, para que verifiquen. También ya lo colocaron ahí en el grupo para que todos lo conozcan y todos sepan en dónde, para que no estén buscando después dónde es. Entonces, por favor, es todo por el día de hoy. Les deseo una feliz tarde. Nos vemos mañana. ¿Qué va a entrar? Lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, voy a ver cualquier situación que ustedes necesiten, yo ahí estaré a la orden el día de mañana, ¿verdad? Ahí nos vamos a conocer y ahí vamos a poder interactuar un poquito. Por el momento, entonces, les deseo una feliz tarde, que todos estén muy bien y éxitos en la próxima clase. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Buenas noches, Lick. Alexander.